Bienvenidos nuevamente. Dicho todas las informaciones básicas que necesitamos saber sobre lo que es el primer curso de farmacología de corticosteroides, comenzamos nuevamente una bienvenida a todos nuestros participantes de Perú, de Honduras, de Brasil y Ecuador que están formando parte de esta formación que ha traído diferentes profesionales, ¿verdad?, de toda Latinoamérica y Europa. Nuevamente me presento, soy la doctora María Fernanda Madrid, doctora en farmacología y actualmente soy investigadora de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Les dejo aquí mi correo, cualquier cosa que necesiten durante el curso, cualquier duda, no duden en escribirme o escribirle directamente a la red de apoyo de ISIC Internacional. Perfecto, entonces ahora vamos a dar continuidad a lo que es nuestro primer módulo en la parte introductoria, donde vamos a compartir definiciones y clasificaciones de lo que son los corticosteroides. Vamos a empezar a conocer este mundo de quiénes son o recordar para qué nos son útiles, ¿verdad? Inicialmente, ¿verdad? Sabemos que cuando nosotros pensamos en corticosteroides, lo primero que se nos viene a la mente son hormonas. ¿Pero por qué? ¿Por qué pensamos que es hormonas? Simplemente porque ellos son ya conocidos, ¿verdad?, como hormonas esteroidales que son producidos en la corteza suprarrenal propia del ser humano, y lo cual vamos a tener dos tipos de clasificación más generalizada, que son los glucocorticoides, como lo son la prednisona, la dexametasona, y tenemos los mineralocorticoides, que son aldosterona y fludocortisona. Ambos de ellos, si nos observamos bien, ellos son corticosteroides, pero de la forma en la que ellos están compuestos estructuralmente es lo que va a definir tanto su función molecular y su función estructural. De forma química, entre glucocorticoides y mineralocorticoides, nuestra estructura base química es esteroidal, ¿verdad? Y que prácticamente solamente lo vamos a diferenciar en quienes están alojando o ocupando cada una de la posición de estos anillos. Entonces, si tenemos verdad en estas personas, si tenemos en estas posiciones cada uno sustituyente diferente, significa que este esqueleto esteroideo es una forma general, una base. Y lo que va a determinar su acción va a ser, ¿verdad?, nuevamente, quién está ocupando esa posición. Si estamos hablando de mineralocorticoides como la aldosterona, se enfocan más que todo en tener el equilibrio de electrolitos, especialmente el equilibrio entre sodio y potasio. Mientras que si ya pensamos más en un glucocorticoide, estamos hablando de aquel que está regulando, por ejemplo, el cortisol, que van a actuar principalmente en el metabolismo de carbohidratos, metabolismo de proteínas y grasas. Y aquí es que donde viene lo más importante, que de acuerdo a esta ventaja que tienen los glucocorticoides, van a tener un efecto antiinflamatorio, que es aquí donde entran mayormente las propiedades farmacológicas de este medicamento. De esta forma, los glucocorticoides y los mineralocorticoides, como mencionábamos anteriormente, son hormonas producidas por las glándulas suprarrenales que desempeñan diferentes funciones y que estas son vitales. Los glucocorticoides, como el cortisol, como mencioné anteriormente, regulan carbohidratos, proteínas y grasas, y gracias a su estructura química van a tener efectos antiinflamatorios y inmunosupresores. Pero doctora, ¿tiene el antiinflamatorio o es más inmunosupresor? Entonces, esto es muy netamente válido. La mayoría de ellos, como les mencionaba anteriormente, de acuerdo a su estructura, es que van a tener más un efecto que otro. Y es ahí donde entra que poder identificar desde lo que es su clasificación, podemos identificar cuál sería su aplicación. Ahora, cuando hablamos de lo que son los mineralocorticoides, como la aldosterona, ellos regulan el equilibrio de los electrolitos, principalmente sodio, potasio y agua, y lo que afecta, ¿verdad?, directamente en la presión arterial. Siempre que nosotros, ¿verdad?, vemos algún contexto que está regulando o alguna patología
que esté implicada en lo que es regulación de electrolitos, lo primero que nosotros vamos a pensar es presión arterial, ¿verdad? Entonces, en este pequeño esquema podemos ver cómo sobre el riñón vamos a tener esta pequeña parte que es conocida como la glándula suprarrenal, la cual libera, ¿verdad?, estos cortisol, que es como si fuera, ¿verdad?, nuestra base de corticosteroides y que de la misma forma, una vez que se libera, se va a comunicar de cierta forma, ¿verdad?, con los demás sistemas, ya sea el hipotálamo o la hipófisis, para poder llevar a cabo esa función. ¿Qué otros efectos podemos entender, verdad, que podemos encontrar de este tipo de estructuras químicas? Puede influir desde lo que les mencionaba anteriormente, el sistema cardiovascular, sistema renal, músculo esquelético y sistema nervioso. ¿Qué funciones principales pueden tener? Siempre recordar funciones de equilibrio de líquidos, equilibrio de electrolitos y cuando pensemos en electrolitos siempre tengamos presente sodio y potasio. ¿Por qué? Porque ellos van a promover lo que es la reabsorción de sodio y la excreción de potasio en los riñones, lo cual a su vez ayuda a retener agua y aumentar la presión arterial. Entonces, esto como nosotros lo podemos traducir en una rutina normal. Imagínense un paciente que tiene un cortisol muy alto. ¿Qué significa? Que si este paciente está teniendo un cortisol muy alto, es muy probable que va a tener la presencia de mineralocorticoides aumentada, no de una forma equilibrada, que es cuando dicen la persona estoy en estrés. Y cuando estoy en estrés, yo siento que o mi paciente me menciona que está con más edema, con más retención de líquidos, el paciente se comienza a poner un poco más rojo. ¿Por qué? Porque hay un estrés aumentado. Y lo que se significa que si ese estrés está aumentado, el paciente está teniendo un posible desequilibrio entre el juego sodio-potasio. ¿Y qué significa? Si tenemos un desequilibrio, sabemos que vamos a tener mayor retención de agua, lo que va a llevar como consecuencia también a un aumento de la presión arterial. Ok, aquí tenemos una pequeña tabla comparativa donde nosotros evaluamos primero características principales tanto de los glucocorticoides y de los mineralocorticoides. Función principal, para recapitular, glucocorticoides, metabolismo y respuesta antiinflamatoria, ¿verdad? Mineralocorticoides, equilibrio de electrolitos y presión arterial. La hormona principal de todo puede ser para los glucocorticoides cortisol y para los mineralocorticoides la aldosterona. ¿Qué mecanismo desarrollan ellos? Cuando recuerden, ¿verdad? Siempre que nosotros hablemos de mecanismo significa cómo lo llevan a cabo. Entonces, ¿cómo es el mecanismo del glucocorticoide? Ellos regulan el metabolismo y la inflamación. ¿Cómo es el mecanismo de los mineralocorticoides? Regulan el transporte de electrolitos en el riñón. Ahora, recordar siempre cuál es el efecto clave que nos ofrecen los glucocorticoides versus los mineralocorticoides. Efecto antiinflamatorio e inmunosupresor de los glucocorticoides y los mineralocorticoides nos ofrecen la reabsorción de sodio y excreción de potasio. Siempre tener, ¿verdad? Con esta tabla comparativa podemos tener un resumen visual de cómo nosotros podemos diferenciar y cuál sería mejor para cada
Perfecto. Entonces ahora podemos contestar qué son los corticoides y qué importancia realmente tienen. Recapitulando, los corticoides, dicho de una forma más académica, son conocidos como glucocorticosteroides, que incluyen por una parte hormonas esteroideas producidas, ¿verdad?, de forma natural, donde en la corteza de las glándulas suprarrenales. Por otro lado, también podemos obtener los derivados sintéticos modificando esa estructura básica esteroidal. Entonces, ¿cuál es la importancia que tienen estos corticoides con los cerdos? ¿Por qué? Porque identificando la ausencia de dichas hormonas da lugar a una denominada enfermedad que es conocida como enfermedad de Addison. Los signos y síntomas de la enfermedad de Addison van desde lo que es hiperpigmentación en la piel, el paciente tiene cefalea recurrida, pérdida de peso, hipotensión, disminución en el vello axilar y púbico, problemas gastrointestinales. El paciente se va a observar, así como en la foto, con unas manchas, ¿verdad?, en la parte de las encías, y eso es cuando el paciente está teniendo una ausencia. ¿Verdad? Una ausencia de lo que es esta regulación hormonal. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una producción excesiva? Una producción excesiva lleva al síndrome totalmente contrario que se conoce como enfermedad de Cushing. ¿Qué sintomatología y signos presenta este tipo de paciente? Este tipo de pacientes, en forma general, van a tener una parte anatómica de su cuerpo donde va a ser un poco más triangular, donde tenemos mayor depósito de grasa en la parte superior, abdomen y parte del tronco, y pérdida de masa muscular en la parte inferior de lo que son la parte de sus piernas. Esta persona va a tener probablemente manchas aquí en el cuello y manchas en la piel, y se observa, ¿verdad?, con una cara de luna, que normalmente se les menciona así porque su cara va teniendo un cambio y se va haciendo un poco más redondita, entre otros sintomatologías, ¿verdad? Entonces, aquí es donde cabe la importancia de identificar el problema, si es ausencia o si es exceso, y cómo esto se vincula de la forma farmacológica, porque identificando la causa, uno puede direccionar de una forma más eficaz el tratamiento o retirarlo si es dado caso que es un efecto adverso. Entonces, por eso es que es muy importante conocer cuándo podemos tener una ausencia o cuándo podemos tener un exceso de glucocorticoides en los pacientes. Entonces, desde la vista del punto de vista farmacológico, se deriva lo que es la parte cuán potente o cuán efecto farmacológico potente puede ofrecer, ¿verdad?, este tipo de antiinflamatorio. Recordemos que lo que más nos ofrece de forma farmacológica son efectos antiinflamatorios e efectos inmunosupresores, ¿verdad?, que estos pueden provocar inicialmente. Inicialmente estos efectos farmacológicos se han probado y se han demostrado tanto para aplicación en enfermedades reumatológicas, y posteriormente se ha ampliado para muchos procesos inflamatorios, incluyendo lo que es el asma bronquial. En primer momento, el estudio de los corticoides, ¿verdad?, se dirigió sus propiedades a conseguir moléculas más activas. Posteriormente se centró en otros aspectos como cuál sería la forma de administración más eficiente, más eficaz. Posteriormente, cómo nosotros podemos reducir esos efectos secundarios, y en sentido, ¿verdad?, de lo que es la disponibilidad de los corticoides, cuán disponibles ellos están, o sea, qué proporción activa está dentro de lo que es el organismo, y, ¿verdad?, si lo puede aplicar de una forma local, voy a tener, ¿verdad?, un efecto tópico. Si lo vamos a aplicar de una forma inhalada, va a ser un efecto, ¿verdad?, un poco más reciente, uno de los avances más logrados de los corticoides para el tratamiento, ¿verdad?, de ciertas enfermedades pulmonares. Y de la misma forma se ha visto con la pandemia del SARS-CoV-2, cómo se vio una nueva
controversia, una nueva aplicabilidad, una nueva conveniencia para el uso de estos tipos de corticoides en los procesos inflamatorios que son no tal vez de procesos inmunológicos propios de raíz, sino que de procesos inmunológicos dependientes de un proceso infeccioso. Por lo cual, si lo ponemos, ¿verdad?, entre una balanza en lo que son efectos antiinflamatorios y otro por efectos inmunosupresores, esto, ¿verdad?, tenemos que evaluar cuál sería el caso clínico, porque si estamos dando una dosis mayor de un inmunosupresor, es cierto, vamos a tener un efecto como consecuencia antiinflamatorio. Pero ¿qué pasa? Podemos inmunodeprimir a nuestro paciente llevándolo, ¿verdad?, a un proceso de agravamiento, ¿verdad?, de esta infección. Entonces, observamos cómo a lo largo de la historia empezamos con una utilidad reumatológica que se mantiene hasta el día de hoy por sus efectos inmunosupresores y cómo a partir de ahí se ha ido ampliando estos procesos y estudiando un poco más las aplicaciones antiinflamatorias en patologías inflamatorias, ¿verdad? Como el asma bronquial. Entonces, recordemos, efecto desde el punto de vista farmacológico, la importancia es antiinflamatorio y inmunosupresor. Y, ¿verdad?, los efectos adversos que esto puede provocar, ¿verdad? Porque ni todo viene un milagro pequeño, sino que siempre tenemos que evaluar cuáles serían esos efectos secundarios que estos medicamentos pueden provocar a largo plazo o incluso unos a corto plazo y cómo debe ser la retirada de ese medicamento de forma correcta, ¿verdad? Entonces, eso vamos a ir viendo a lo largo de este módulo y de este curso. Ok, entonces, recapitulando, en un primer momento, ¿verdad? Se alcanzó para evaluar cuáles eran sus propiedades farmacológicas. Recordemos que cuando hablamos de propiedades farmacológicas, hablamos de qué podemos nosotros conseguir con la misma molécula, cuál es la dosificación y qué mecanismo de acción nos ofrece, ¿verdad? Y cómo se conseguían esas moléculas más activas, ¿verdad? Ese fue el momento inicial. Posteriormente se centró en mejorar otros aspectos, como forma de administración, si lo puedo administrar de forma local o vía tópica, la posibilidad de administrarlos de forma inhalada, es donde nacen los inhaladores, y, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Que pacientes un poco más graves, esos avances se han logrado, ¿verdad? Con tratamientos de corticoides, ¿verdad? Cómo este paciente puede ser mantenido a largo plazo, evaluando riesgo-beneficio, cuál sería la forma de poder paliar esa sintomatología o controlarla. Entonces, de forma general, ¿cuál es el origen, verdad? Y cómo realmente se regula lo que es su producción. Recordemos lo que mencionábamos y conversábamos anteriormente. Esto se produce ¿dónde? En las glándulas suprarrenales a partir del colesterol, ¿verdad? Mediante la acción coordinada de varias enzimas. Y su proceso, ¿verdad? Va a estar regulado por otro tipo de hormonas que son sintetizadas ¿dónde? En lo que es la hipófisis. Y va a estar regulada, ¿verdad? Y la secreción en la parte del hipotálamo, denominada como hormona liberadora de corticotropina, conocida como CRH, dando lugar de esta forma a un eje funcional conocida como el eje entre hipófisis, hipotálamo, glándulas suprarrenales. Dicha esta regulación, ¿verdad? Como esta hormona adrenocorticotropa o conocida también como ACTH, puede, ¿verdad?, diferenciar varios mecanismos a partir de ahí, favoreciendo tanto el metabolismo del colesterol, adaptaciones fisiológicas, dolores crónicos, inflamación crónica, estrés crónico, debido a los niveles que nosotros tengamos de ACTH versus cortisol, ¿verdad? Y en qué momentos, ¿verdad?, de forma crítica que requieren cirugía, cuáles serían sus posibles, ¿verdad?, ciclos. Ahora, en forma general, estas dos hormonas van a tener un ciclo, secreción del cortisol, hormona activa producida, ¿verdad?, por lo que son las glándulas suprarrenales,
y se ha comprobado que es un sistema totalmente dinámico que puede adaptarse a diferentes situaciones y necesidades dentro de lo que es el ritmo circadiano de cada persona, con una secreción pulsátil a lo largo del día. Entonces, de esta forma, hay situaciones que se mantienen niveles elevados y otros niveles sostenidos. Es por eso que podemos observar en estos gráficos inferiores cómo esos niveles van siendo más altos, menores, más altos, menores, y esto va a ir dependiendo, ¿verdad?, cómo es la regulación. En el mundo ideal, no vamos a tener tantos niveles excesivamente de cortisoles elevados. Sin embargo, actualmente nos encontramos donde vivimos en situaciones totalmente de estrés. Nuestros pacientes están totalmente en situaciones de estrés. Entonces, aquí es donde tenemos que evaluar si este paciente está teniendo un exceso de cortisol y recordando lo que miramos anteriormente, qué podría llevar a este paciente a desarrollar este tipo de enfermedades crónicas, ¿verdad? Y posteriormente llegar hasta lo que es el proceso, ¿verdad? De probablemente la cirugía o tratamientos un poco más complejos acompañada de un corticosteroide. Ok, visto de esta forma, observamos de que vamos desde la importancia de lo que es la farmacología en el mundo de los corticosteroides y que desde el punto de vista inicial, que fue su aplicabilidad en reumatología, nosotros hemos querido ir viendo cuál ha sido su mejor forma de forma farmacéutica de administración. Entonces, cuando hablamos nosotros de forma farmacéutica, nosotros, como mencionábamos anteriormente, estamos pensando cuál es la mejor forma de administrar este medicamento al paciente. Como mencionábamos, ¿será que es jarabe? ¿Será que es tableta? ¿Será que es intravenosa? ¿Será que es una vía tópica porque necesita un efecto local? Y eso se traduce en cuál es principalmente la farmacocinética de este medicamento. Para eso vamos a entender, ¿verdad? Solo mencionar rápidamente lo que es la farmacocinética básica. Cuando en términos de farmacología nosotros estamos hablando de farmacocinética básica, estamos hablando del proceso de ADME, que sería absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, ¿cómo es la farmacocinética de los corticosteroides? Se menciona que su absorción es vía rápida oral y tópica, lo que posibilita que este paciente pueda tener, ¿verdad?, administraciones de forma tableta o administraciones tópicas, ¿verdad?, que ayudaría totalmente si es una aplicación local. Distribución tiene una alta unión a proteína plasmática, lo que significa que sus dosificaciones no son totalmente recurrentes. Metabolismo es totalmente hepático, entonces este tipo de pacientes hay que estar monitoreando, ¿verdad?, su función hepática para saber que también está todo bien. Y su excreción es totalmente renal, principalmente como metabolitos ya inactivos, que no, cuando hablamos de metabolitos inactivos significa que no tienen una actividad farmacológica. Entonces, doctora, de forma general, ¿cómo es que pasa el proceso de farmacocinética de un fármaco en general? ¿Verdad? Entonces, el principio de ADME, ¿verdad? Absorción, distribución, metabolismo y excreción, comienza de forma general tomando una cápsula, tomando una tableta. El fármaco entra dentro del organismo y va a pasar, ¿verdad?, diferentes vías. Después de la absorción es evaluar cómo el medicamento entra al organismo. Después de absorción sigue distribución, o sea, a dónde se dirige ese medicamento y quiénes son los responsables de transportar ese medicamento. Posteriormente, una vez que se distribuye ese medicamento, el cuerpo entiende que tiene que metabolizarlo, ¿verdad? Y hablamos de metabolismo, o sea, cómo se transforma o cómo se biotransforma. Y el órgano principal es el hígado. Una vez que este metabolismo o este medicamento activo pasa por lo que es el hígado, ya puede excretarse o pasa el proceso de excreción. ¿Cómo él se elimina? Si es más por heces, si es más por orina, si él realmente tiene una distribución muy alta. Si hablamos que un medicamento tiene una distribución, una tasa muy alta de distribución, significa que no prácticamente va a ser rápido este proceso, sino que va a estar recirculando por los transportadores por todo el cuerpo. Dicho de otras palabras, no sé si ustedes se han puesto a pensar cómo el medicamento sabe que me duele la uña del dedo chiquito.
¿Cómo? ¿Verdad? Simplemente cuando él es transportado, ¿verdad? Cuando él es transportado, viaja a través de todo nuestro sistema circulatorio y exactamente donde una vez que es transportado detecta que ahí hay receptores que él se puede unir o acoplar, se suelta de su transportador y tiene una afinidad mayor con ese receptor. ¿Y eso qué significa? Que si es para quitar ese efecto, se va a unir y lo que va a identificar ese proceso de proceso antiinflamatorio. Y es por eso que así cada medicamento puede identificar dónde está el dolor o la inflamación que es necesaria acudir, ¿verdad? Porque él viaja por todo nuestro cuerpo, en la mayoría, a excepción de algunos, ¿verdad? Que no van a tener eh, paso a través de la barrera hematocefálica, otros que sí, y entonces eso va a variar estas características farmacocinéticas de cada medicamento. Ok, ya hablamos un poco de lo que es la administración oral. Sin embargo, nosotros tenemos que evaluar lo que es el efecto del primer paso en una administración oral. ¿Por qué? Cuando nosotros administramos un medicamento por tableta, cápsula, de forma oral, ¿verdad? Se absorbe a nivel intestinal, se metaboliza por el hígado y en el hígado, una vez que está pasando por lo que es circulación sanguínea, entre hígado y metabolitos, existe una parte que se llama efecto del primer paso. ¿Qué significa este efecto del primer paso? Que va a haber cierta cantidad de fármaco que va a ser metabolizada y va a quedar inactiva y posteriormente va a eliminarse. Entonces, si el medicamento tiene un alto metabolismo y sufre un alto metabolismo del efecto primer paso, no es muy conveniente administrarlo y depende de la urgencia del paciente por vía oral. Entonces, es por eso que tenemos lo que son las vías intravenosas. Es por eso que el efecto de una vía intravenosa es totalmente más rápido. ¿Por qué? Una vez que nosotros administramos vía intravenosa, significa que estamos quitando un efecto de absorción y no que lo colocamos directamente para distribución del medicamento a través de lo que es el sistema de circulación, donde este medicamento se va a encontrar con proteínas plasmáticas que son conocidos, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente, transportadores que los van a transportar por todo nuestro organismo. Y aquí puede ocurrir, ¿verdad? Lo que es la eliminación y algunos de ellos, porque no sufrieron un metabolismo inicial, van a pasar por metabolismo hepático y aquí como ya ocuparon, ¿verdad? Su mecanismo inicial, van a poder pasar por metabolismo hepático y posteriormente van a ser eliminados, ya sea por forma de heces o forma renal a través de la orina. Y aquí, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente, una vez que este medicamento es liberado directamente en torrente sanguíneo, se comienza a distribuir y esta distribución, ¿verdad? Va a comenzar a detectar, a viajar a través de todo nuestro cuerpo hasta detectar cuál es el efecto o el local para realizar ese efecto de sitio de acción o el efecto de mecanismo de acción a través que una vez que identifica la alta expresión de ciertos receptores que permiten esa unión para que pueda ser llevado a cabo ese proceso antiinflamatorio. Dicha de esta forma, el proceso una vez que se distribuye el medicamento lleva su proceso normal de metabolismo y eliminación. Y es aquí donde dictan las pautas para saber cada cuánto se va a administrar este medicamento. Ok, una vez que nosotros conocemos un poco de farmacocinética, ya sabemos que los medicamentos como los corticosteroides pueden administrarse de forma oral y de forma tópica, de forma inhalada. Y venimos acoplando este contexto a la farmacodinamia, ¿verdad? Que son las partes más fuertes de la farmacología. La farmacodinamia, dicho de una forma más simple, es todo el estudio de lo que el efecto del fármaco hace en el organismo, ¿verdad? Anteriormente era estudiar el efecto que el organismo hace al fármaco y la farmacodinamia es lo contrario, el efecto que el fármaco le hace al organismo, o sea que vamos a empezar a hablar de mecanismo de acción. Y en este mecanismo de acción es importante resaltar, ¿verdad?, lo que es un receptor. Volvamos a entender y a recordar lo que es un receptor. Un receptor de forma conceptual son estructuras moleculares en las células que van a interactuar con los fármacos para producir un efecto biológico. Entonces, ¿cómo el medicamento detecta que tiene que ir al último dedito del pie pequeño o el pie, ¿verdad? El dedo pequeño.
Significa que en aquel dedo pequeño hay inflamación, o sea que hay expresión de este receptor. Si mi medicamento está viajando por torrente sanguínea y se encuentra con la presencia de su receptor, ¿qué va a hacer el medicamento? Se va a acoplar a mi receptor y va a activar una cascada de antiinflamación, ¿verdad? Esto solamente es el inicio de lo que es la cascada antiinflamatoria y todos los mecanismos moleculares que se van a derivar de eso. Es así como él puede identificar dónde hay que inducir un proceso de inflamatorio, antiinflamatorio. Entonces, dicho de otra forma más simple, cuando nosotros pensemos en receptores, podemos crear la teoría, ¿verdad? De lo que es la teoría, la llave y lo que es el llavín. El llavín puede ser mi receptor y la llave va a ser lo que va a desbloquear y va a ser totalmente específica para abrir aquel llavín. Significa que si yo coloco otra llave en ese llavín, no voy a conseguir abrir de la forma correcta. Entonces tienen que ser específicos, porque justo ahí es donde o va, en el momento que se une el receptor con el fármaco o el llavín con la llave, es cuando se va a producir un efecto biológico. Y a partir de ahí nosotros podemos denominarlo como un mecanismo de acción. Entonces, tenemos, ¿verdad?, sustancias químicas que no van a poder unirse, o sea, llaves que no pueden entrar en esa cerradura. Y cada célula va a expresar esos receptores específicos, que solamente, ¿verdad?, las sustancias químicas que tienen las características afines van a poder unirse a ese receptor. ¿Y qué pasa? Una vez que se une va a desencadenar un proceso antiinflamatorio en la forma intracelular o interacción extracelular, ¿verdad? Entonces, de forma general, va a ser la llave que va a abrir el candado, que va a dar entrada a ese efecto farmacológico, ¿verdad? De forma general, generando su efecto inicial. Entonces, cuando hablamos de farmacodinamia, es dosis-respuesta, eficacia y potencia. Cuando hablamos de dosis-respuesta, es una relación de dosis de fármaco y la magnitud de la respuesta en el organismo. Si hablamos de eficacia, es la capacidad máxima de un fármaco en producir ese efecto deseado. Y cuando hablamos de potencia, es la cantidad del fármaco necesario para producir un efecto con cierta intensidad. Entonces, solo para terminar, farmacocinética es lo que el organismo le hace al medicamento. Farmacodinamia es lo que el medicamento le hace, ¿verdad?, al organismo. Y observamos, ¿verdad?, que cada uno de estos procesos, tanto la farmacodinamia y la farmacocinética, tenemos una brecha que va a ser el impacto en el sitio de acción. Aquí es la parte donde esas dos grandes ciencias o estos dos grandes mecanismos se unen, que al final todo se traduce en el interés de cuál es el efecto. Excelente, entonces, dentro de la farmacocinética, recapitulando, vamos a tener desde que el paciente se toma el medicamento, va a aumentar las concentraciones plasmáticas en sangre y vamos a tener un punto máximo del medicamento que ha sido absorbido, se va a encontrar la concentración máxima en sangre y posteriormente vamos a comenzar un decline, que es la parte de eliminación, en el momento donde el medicamento ya ha perdido la mitad de su concentración máxima y esto va a tener un determinado tiempo. ¿Por qué lo menciono? Es importante porque, como he mencionado anteriormente, de aquí viene el parámetro para identificar cada cuánto se va a dar ese medicamento. Ok, ¿y cómo es la farmacocinética básica cuando el medicamento es inhalado? Cuando el medicamento es inhalado, el 10 al 20% solamente se va directamente a lo que es pulmón y entre el 80 al 90% va a lo que será absorbido por el tracto gastrointestinal. Recordando que si pasa por el tracto gastrointestinal, sufre efecto del primer paso, una parte va a pasar a lo que es circulación sistémica y la otra va a pasar a ser eliminada. Sin embargo, en esta situación siempre vamos a tener, ¿verdad?, circulación sistémica. No significa que solo porque sea a nivel del tracto respiratorio va a ser una aplicación local, sino que siempre va a tener una circulación sistémica, lo que se va a traducir que siempre, aunque sea solamente el 10 o el 20% que está siendo absorbido del medicamento o el PUF que está siendo administrado, este paciente tiene una probabilidad de desarrollar ciertos efectos adversos que tienen que ser monitoreados o
que quizás el efecto farmacológico que está induciendo aquella dosis sea muy baja y qué concentración sería la más ideal para ese paciente. Entonces recordemos que cuando administramos por nebulizadores o puff, siempre va a ser entre 10 al 20% y no escatimemos que la administración, aunque sea una absorción a nivel del tracto respiratorio, no vamos a tener, ¿verdad?, efectos a nivel sistémico. De la misma forma, ¿verdad?, nuevamente vamos a tener esa absorción del 10 al 60% dependiendo del tipo de puff, ¿verdad? Recordemos que hay diferentes clasificaciones de puff y cada clasificación es todo para mejorar el estudio de cuál es la entrega del medicamento mejor, se va a absorber, se va a distribuir, ¿verdad? Y cada uno de esto puede causar diferentes efectos adversos que lo vamos a ver más en los módulos más adelante. Vías de administración de los corticosteroides, ¿verdad? Tenemos oral, intravenosa, para situaciones agudas o crónicas, críticas, la inhalada para enfermedades respiratorias crónicas, la tópica para el área de dermatología, odontología, y también tenemos la intraocular, intranasal oftálmica, entre otras. Entonces aquí vamos viendo cómo la administración de cada medicamento tiene que ser pensada en cuál es el efecto que nosotros queremos y cuál es la concentración a nivel sistémico y cuál sería, ¿verdad?, nuestro algo terapéutico. Dentro de las vías de administración podemos mencionar que estamos, ¿verdad?, intramuscular, subcutánea, intravenosa, tenemos la sublingual y la inhalada. ¿Y qué tienen en común? Que la mayoría de ellas, como lo hemos estudiado, se va a distribuir por corriente sanguínea y posteriormente va a ser que eliminado. Doctora, ¿tiene la capacidad de volver a reabsorberse? Puede reabsorberse, redistribuirse. Es por eso que el uso de los medicamentos de corticosteroides se hace en dosificaciones pequeñas, dependiendo el tipo de aplicación que tenga, y no se hace en dosis de cada 6 horas o cada 8 horas. Todo va a depender del metabolismo que tiene que tener en ese paciente y la aplicación clínica. ¿Qué aplicaciones clínicas general, verdad? Solo para recordar, cada una de ellas las vamos a ir estudiando posteriormente. Tenemos, ¿verdad?, antiinflamatorio que hemos mencionado mucho, modulador inmunológico, tratamientos de enfermedades autoinmunes como la artritis, manejos de crisis respiratorias como asma, EPOC, prevención y el rechazo de trasplantes, terapias tópicas en odontología y dermatología. Y vamos observando cómo podemos englobar una gama de aplicaciones generales clínicas que vamos a ir estudiando cuál es y cómo ir haciendo cada una de ellas. Entonces, en contexto general, se va a reducir la inflamación y a la vez se va a afectar el sistema inmunológico o el sistema inmunitario, ¿verdad? De esta forma, es posible que se deba tomar los corticoides para tratar artritis, asma, enfermedades autoinmunes como el lupus, esclerosis múltiple, efectos en la piel, eczema, erupciones cutáneas o también en usos con pacientes oncológicos, dependiendo del tipo de cáncer que sea. Entonces, de forma clínica, hay que tener ciertas consideraciones iniciales, tener un uso racional de estos corticosteroides que si realmente el paciente lo necesita, no abusar y porque pensar de que yo le voy a administrar solamente una vitamina B12 porque viene con una dexametasona va a ser mejor para él, ¿no? ¿Verdad? Hay que hacer un uso racional un menor tiempo posible. Evaluar el riesgo y beneficio de cada paciente, porque cada caso es totalmente diferente. No podemos ir por ahí pensando que es la misma situación clínica para cada paciente. Evitar, ¿verdad?, la suspensión abrupta y unas terapias prolongadas. A esto se le llama un proceso de desmame. Cómo se tiene que ir haciendo y con qué estrategias para poder ir viabilizando y que este paciente no pueda sufrir un término rápido de tratamiento, monitorear los efectos adversos desde el inicio, no solo cuando aparecen a largo plazo. Y verdad, muy importante, esta educación debe ser transmitida para nosotros como profesionales de salud y también para nuestro paciente. De forma general, verdad, los corticoides son medicinas muy potentes y tienen efectos secundarios altísimos, incluso pueden hasta debilitar los huesos, causar cataratas, y es por este motivo que se suelen indicar por lo corto, más corto posible.
¿Qué ventaja nos ofrecen entonces estos tipos de medicamentos? Reducen la respuesta inmunológica, mejoran la tasa de implantación, si es así, que se desea. Desventajas pueden tener variabilidad en el peso, tontura, alteraciones de presión arterial, cambios de humor, cambios en nuestra forma anatómica. Y los riesgos, ¿verdad? Muchos más riesgos de óbito a largo plazo y ayudarnos a desarrollar, ¿verdad? Enfermedades crónicas a largo plazo, como los hemos visto al inicio. Entonces, de forma general, ¿cómo nosotros podemos identificar cuáles son los mecanismos de acción sobre el organismo? ¿Cómo yo identifico? Ya entendimos un poco sobre la farmacocinética, un poco sobre la farmacodinamia, pero entonces en sí, ¿cuál sería el mecanismo de acción sobre este efecto, verdad? Entonces, de forma general, el efecto principal de un corticoide proviene de su actividad antiinflamatoria, lo que logra por mecanismos diversos, ya sea promoviendo la transcripción o la no transcripción de determinados genes, o sea, por vía genómica, y por otros mecanismos que es vía no genómica. Entonces, a diferencia de los AINES, como el acetaminofén, el ibuprofeno, tienen una regulación más genética, ¿verdad? Y no genética, que por lo que es la cascada antiinflamatoria del ácido araquidónico como tal. Es por eso que tenemos antiinflamatorios esteroidales y los antiinflamatorios no esteroidales, justamente porque su mecanismo de acción es totalmente diferente. Entonces, con esto, ¿verdad? Hemos llegado a la conclusión de lo que es nuestro primer módulo. Aquí hemos conseguido ver un pequeño resumen de todo lo que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de estas 6 clases. Nuevamente, agradezco a cada uno de ustedes y estoy totalmente a disposición. Alguna duda que ustedes vayan teniendo, pueden ir escribiéndolas y enviar un correo, puede ser personal o puede ser directamente al soporte de ISIG Internacional. Para mí ha sido un gusto poder impartirles y compartir con ustedes ese tiempo sobre lo que es el primer módulo de farmacología de corticosteroides y como hemos aprendido de una forma más profesional y forma farmacológicamente dicha de glucocorticosteroides.